Muy bien, pues vamos a iniciar con la transmisión del día de hoy, domingo. Estamos celebrando que hoy resucitó y estamos muy emocionados y muy contentos. Anoche que oraba con nuestros hijos y estábamos en un altar familiar en la cena y bueno, después de la cena que tuvimos el altar familiar y oramos, platicábamos, cada día hemos platicado la historia de Jesucristo, lo que hizo qué sucedió durante estos 3 días, desde que Él murió y que el día de hoy resucitó. Y yo les decía, mañana al despertar, lo primero que tenemos que hacer es decirle, gracias porque resucitaste. Y si tú resucitaste de entre los muertos, eso es nuestra esperanza, que nosotros también resucitaremos juntamente contigo. Y esta parte es la que vamos a estar orando, ministrando, porque hay algo que Dios quiere hacer este día. Estamos culminando 3 días de ayuno, 3 días de meditación, 3 días de estar pensando y reflexionando qué es las áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, que necesita nuestro corazón despertar, porque tiene que venir un despertar. No podemos seguir igual, no podemos llevar nuestro cristianismo como lo hemos llevado hasta el día de hoy. Tiene que venir un despertar espiritual, tiene que venir algo que Jesucristo hizo, y esto es lo que vamos a ver a continuación. En Lucas 24, ahorita vamos a ir a ver 4 puntos específicos, pero voy a adelantarme un poquito al último punto. Ahora sí voy a empezar al revés ahora, ¿verdad? Voy a empezar al revés, que es el último punto de Lucas 24. El Señor se molestó y dijo unas palabras muy fuertes en el verso 25. Lucas 24, 25, Jesús dijo, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que empezó en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas, escuchen esta palabra, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía. Jesucristo vino a ser la palabra viviente, es la palabra viviente. Y en Jesucristo nosotros hemos venido a encontrar esa respuesta, porque ahora Dios lo establece como la única verdad, la única vida, el único camino para llegar al Padre. Y si es el camino, la verdad y la vida para nosotros, tenemos que hacer algo el día de hoy. Se tiene que romper algo en nosotros. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, aunque por 3 años y medio Jesús les enseñó, les estuvo ministrando, les volvió a recordar, les decía de una forma y de otra que era necesario lo que tenía que padecer, nadie creyó en su resurrección. Nadie creyó. Y para eso vamos a iniciar este mensaje. Vamos a ir a Lucas 24, vamos a empezar desde el verso 1 para ver el primer principio. ¿Qué sucede con el ser humano? ¿Qué sucede con nosotros cuando la palabra es clara? Cuando Dios ha sido claro con la humanidad, cuando Dios nos está gritando con todo lo que está sucediendo, los acontecimientos globales a nivel mundial. Al día de antier, antenoche, 15 volcanes al mismo tiempo hicieron erupción, se despierta el famoso anillo, ¿verdad?, que hay de tantos volcanes, que incluye hasta México. Esa misma noche el Popocatépetl, 1 kilómetro, soltó su llama de fuego hacia arriba, su erupción. Y todo lo que estamos viviendo, 2020 empezó como un año agitado, el 2020 año de cumplimiento, en este que representa este 40, tiene mucho que ver, esta cuarentena tiene mucho que ver. Siempre que Dios apartaba a su pueblo, apartaba a su gente, era por un propósito. Pero Jesucristo, cuando se apartó esos 40 días, dice la palabra de Dios que Él regresó en el poder del Espíritu. Y esto es lo que en este momento va a hacer a su iglesia, la ha apartado. Pareciera como si fuera un desierto, pero no es un desierto que destruye, no es un desierto que afecta, solamente afecta a los que no tienen una relación personal con Dios. Esa es la verdad. Pero cuando tenemos una relación personal con Dios, este desierto es una maravilla preciosa. ¿Por qué? Porque después de estos 40 días vamos a regresar, la iglesia va a despertar en el poder del Espíritu.
Y el propósito y plan de Dios va a tener cumplimiento, porque eso es lo que está escrito. Y si la iglesia no reacciona por las buenas y por haberle hablado y gritado y por la creación y por todo, la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, y seguimos nosotros siendo insensatos y tardos de corazón. Esa es la parte más dolorosa de lo que vamos a ver ahorita. Es doloroso cuando tú instruyes, cuando capacitas, cuando transmites, cuando haces toda la labor de poder instruir a un pueblo, instruir a una iglesia, instruir a personas en algo, y que esas personas te dan la espalda con la manera más fácil y no hacen caso a aquellas instrucciones. Ahora quiero regresar a esto. La creación gime, la naturaleza, lo creado, el planeta, todo está esperando un acontecimiento final. Y ese acontecimiento final, primero, antes de la venida de Cristo, tiene que venir un acontecimiento final primero. Y antes de la venida de Cristo, el acontecimiento que estamos por ver es la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí se va a definir los que son y los que no son. Es muy clara la palabra, porque ya no es un tiempo de estar jugando al cristianismo, de estar solapando el pecado, de estar abrazando a la gente que anda viviendo como quiera vivir. Es el tiempo de poder hablar fuerte y claro, porque en este tiempo ya no podemos estar a medias. O en este tiempo nos comprometemos, o en este tiempo realmente yo no sé qué va a pasar con la fe de muchos. No lo sé, pero sí está establecido que en estos tiempos, aún a los escogidos, el enemigo va a tratar de poderlos regresar o quitar su fe. Por eso vamos a ver que estos 3 días de ayuno tienen un propósito: que el día de hoy Dios quite la insensatez de nuestro propio corazón y Dios pueda hacer que un corazón se vuelva a levantar para poderle decir: quiero volver a hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Regresamos. Estamos basados, nomás quiero explicar que estos 3 días de ayuno, que hoy cerramos el ayuno ahorita con este mensaje, y estuvo basado en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y viene una promesa, y sanaré su tierra. Hoy es el día que vamos a hablar el poder de la resurrección y el poder de la sanidad de los corazones. Dios quiere hablar a nuestra vida, y para ello denme un minuto para poder orar y que este mensaje sea envuelto por el fuego del Espíritu Santo y cumpla el propósito por el cual Dios nos lo está enviando. Padre, gracias porque tú haces una promesa para este tiempo, y tú vas a transformar el corazón de tus siervos en corazones, Señor, como llamas de fuego. Esas llamas de fuego están basadas en lo que vamos a ver ahorita, que vamos a leer en lo que es Lucas 24, y en un punto específico dice, en el último punto, es que cuando él tomó el pan y lo bendijo, y cuando Jesús empieza a tomar el pan y levanta sus brazos y cuando troza el pan, ellos pueden ver los 2 agujeros en sus brazos. Y cuando ven esos agujeros, sus ojos les son abiertos, les son caídas esas escamas, y ellos empiezan a entender quién era, que era Jesús, y empiezan a decir entre sí: no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba. Hoy el Señor Jesús quiere volver a hablar a nuestro corazón, y que nuestro corazón arda, pero va a arder porque viene la palabra como fuego. Es un fuego purificador, es un fuego que desciende del reino de los cielos, del trono de Dios. Está enviando a sus serafines, los serafines que entran y toman del carbón encendido de la presencia de Dios, que fue la visión que vio Isaías en Isaías capítulo 6. La visión es que esos serafines volaban y llegaban y tomaban del carbón encendido, dice que tomaban del altar ese fuego encendido, y con ese fuego encendido viene y toca la boca de Isaías, y en ese momento Él responde al llamado: heme aquí, Señor, yo iré. Y en este mensaje hemos pedido a Dios que el fuego de su Espíritu vuelva, esos serafines vuelvan otra vez a llenar la tierra, que tomen del fuego del altar y vengan a tocar la boca y la vida de muchas personas, porque el día de hoy no necesitamos ahorita una sanidad de las enfermedades físicas y de todo lo que está aconteciendo y donde todo el mundo tiene sus ojos. No, esa es una cortina de humo de Satanás.
Ahí no deben de estar nuestros ojos ni nuestra oración. Dios está tratando con nosotros, nos está llevando al desierto porque se va a desposar con nosotros. Y una vez que se despose con nosotros, Él dice: y me conocerás en la intimidad. Es un tiempo de entrar en un siguiente nivel. Y el siguiente nivel es la intimidad con Dios. Y en este siguiente nivel, Él transformará aún toda nuestra manera de pensar, de ser, de actuar, y quitará el infantilismo espiritual que se ha desarrollado en nosotros, y entraremos a un proceso de madurez. El que se casa no es un niño, el que se casa no es un adolescente, el que se casa es un varón y una mujer que han entendido su primera etapa de madurez. Y en esa primera etapa de madurez es cuando el Señor viene y se desposa con su iglesia. Padre, que tu palabra sea como ese carbón encendido que toque no solo nuestra vida esta mañana, sino la de todos los que escuchan este mensaje y los que lo escucharán tiempo después. En el nombre poderoso, el nombre que es sobre todo nombre, de Jesús de Nazaret. Vamos a Lucas 24. Lucas 24, en el primer día de la semana, a partir del verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. En los otros evangelios dice que eran dos ángeles. Entonces dice aquí, y les dice en el verso 5, el verso 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. En la versión de Mateo dice que se molestaron, se enojaron los ángeles y les dijeron: ¿acaso no se acuerdan lo que Él les dijo, lo que les enseñó? El principio número 1 para entrar en un avivamiento y en un mover del Espíritu Santo en nuestra vida, y como fruto y añadidura, llegará a las ciudades y llegará a otros países. Pero ahorita el Señor quiere tratar con cada corazón. Nos ha llevado a un desierto 40 días para trabajar con su iglesia, para trabajar con nosotros. El primer principio: Dios va a romper la mentalidad de sepultureros y de sepultureras. Mucha gente en este tiempo le cree más a la muerte que a la vida. Mucha gente trae la mentalidad de sepultureros. Ya hasta están checando y cotizando, ¿verdad?, el cajón por si la abuelita ya le toca, ¿verdad? Y el que está acá, y por si me toca a mí, ¿verdad? Ya voy a empezar a cotizar. Otros están diciendo que quieren en su funeral. Esa es una mentalidad de sepultureros y sepultureras que hay en el cristianismo. En el mundo es normal. En el mundo es normal que piensen: ya nos cargó el payaso, ¿verdad? Bueno, eso es algo natural para los que no conocen a Dios, pero el que conoce a Dios tiene un principio de vida. ¿Y cuál es el principio de vida? Que Jesucristo en estos 3 días, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Este es un recordatorio para todos los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. El jueves, cuando Él suspiró y Él exhaló, y en ese momento, cuando Él cumple su misión de vida, y ya Él puede decir: consumado es, todo lo que tenía que hacer, lo logré, lo hice, y nos dejó ese legado. Cuando Él hizo eso, bajó a los infiernos y quitó las llaves. ¿Qué significa? Quitó la autoridad de la muerte, quitó la autoridad del infierno, y Él se le dio un nombre sobre todo nombre, y toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, Jesucristo es el único que puede tener autoridad para librarnos de la muerte en esta temporada. No es Satanás, no es que Satanás anda con su trincha ahí buscando: ay, mira, ahí hay uno que anda pecando, se está tomando una chela, llegan y dale con todo, ¿verdad? Y el cristianismo está así: ay, Señor, me arrepiento hasta de lo que hice de niño, cuando le robé las canicas a mi vecino, y cuando esto y cuando lo otro. Esa es pura inseguridad. La inseguridad
es parte de la no relación con Dios. La relación con Dios, tienes la certeza de quién eres y qué hizo Jesús por mí. Por eso estos 3 días que hoy resucitó porque bajó a los infiernos, porque bajó, quitó la autoridad, que tomó las llaves de la muerte, tomó las llaves de la, por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y empieza el Señor a retomar toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Significa que hoy que resucitó, hoy domingo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos va a resucitar un avivamiento en tu vida y en mi vida, en nuestros corazones el día de hoy. Porque un avivamiento va a empezar a nivel personal, luego familiar, y se va a ir extendiendo. Cuando llegue el día 40, la iglesia va a empezar a entrar en un fuego del Espíritu Santo. La iglesia va a empezar a revolucionarse. Algo poderoso se está gestando en el reino de los cielos. Pero el Señor primero se va a desposar con nosotros. Nos enseñará y conoceremos a Dios. Ese es el principio de Él. Ahora, número 1, estas personas iban con la mentalidad de sepultureros y sepultureras. Y el ángel por eso se enojó y le dijo, ¿qué acaso no les dijo? Primer principio, se llama dualidad de pensamiento. Hoy tenemos que romper la dualidad de pensamiento que está destruyendo gran parte de nuestra relación personal con Dios. La dualidad de pensamiento es la que ha sido confrontada desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La dualidad de pensamiento es aquel que ha aceptado a Jesús, se congrega, pero ama las cosas del mundo. Y en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice claramente, cuando leemos 1, 2 y 3 de Juan, dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y por eso cuando tenemos el cristianismo híbrido, que ya hemos hablado en otras ocasiones, que puede tener el cristianismo híbrido, solo el dueño del carro sabe que es híbrido y sabe que si se le acaba la electricidad, tiene ahí un botón, le mueve y luego pasa gasolina, o al revés, si se le acaba la gasolina pasa eléctrico, y los que no saben y si lleva a sus amigos ahí, todos los demás dirán, oh, brujo, ¿qué hizo? Se nos quedamos sin gas y volvió a encender y seguimos en carretera. Pero el que tiene un corazón híbrido es el único que sabe muy bien, y esto no tengo por qué recalcarlo mucho porque es algo muy personal. Cada quien sabemos cómo nos movemos cuando estamos con cristianos y cada quien sabemos cómo nos movamos cuando estamos con los mundanos. Si no hay diferencia, es un corazón híbrido, 100%. Y saben, el amor de Dios es tan grande que está permitiendo todo este acontecimiento global para que el pensamiento, la dualidad de pensamiento se quite y haya un compromiso y una definición. Porque a los tibios los vomitará de su boca, y ser vómito de Dios es la humillación más grande para Dios mismo. ¿Por qué? Porque fue su creación, y vomitar a su propia creación es la parte que Él está tratando de evitar. No vomitar, porque los que pecan sin Dios y los que pecan, porque el pecador a eso se dedica, pero no lo hace pensando, ay, voy a pecar contra Dios. No, el cristiano sí, porque el cristiano sabe que viene el domingo, y luego cuando viene la gente que sabe, que profetiza, cuando viene la gente que Dios usa en esto, están atrás así nomás que se les ve aquí, ¿verdad? Otros se salen, otros mejor la juegan como que mi mamá me habla y como que ahorita vengo. ¿Por qué? Porque se le junta a la familia de que le vayan a decir su pecado directo. Y esto es el acontecimiento que Dios nos ha hablado por las buenas, y luego por las buenas y más por las buenas. Pero la dualidad de pensamiento es, no pasa nada, no pasa nada. Mira, hoy no se dan cuenta, hago esto, lo otro. ¿Quién? Mira, el pastor al revés me pone a servir, me pone a ayudar. O sea, significa que cuenta se dan, ¿verdad?, lo que hago. ¿Saben? La dualidad de pensamiento solo tú la conoces. Solo tú conoces la dualidad de pensamiento. Y la dualidad de pensamiento la confrontó Josué de la siguiente manera. La dualidad de pensamiento, Josué se paró ante el pueblo y le dijo, yo no sé ustedes, pero de hoy en adelante yo y mi casa serviremos al Señor. Dios, cuando confrontó a su pueblo en Deuteronomio, también les dice lo mismo. El día de hoy les pongo la vida y la muerte, escojan. Y por si están titubeando, les sugiero que escojan por la vida. Todavía les da el consejo, porque Dios siempre va a favor de la vida.
Este primer principio es lo que Dios viene a confrontar con nosotros, conmigo, para que sea más específico, con Pedro Gómez. Viene Dios a decirme: a ver, Pedro, vengo a alinearte. Y al alinearte a ti, alineo a tu familia, y alineo también la iglesia, y alineo todos los planes, y alineo el llamamiento, y alineo los dones. Este es el tiempo de ser confrontados por bien, porque estamos con vida. El Señor todavía no ha venido. Hay una gran oportunidad para cada uno de nosotros de decirnos: mira, te voy a dar la oportunidad, y en esta oportunidad quiero que la aprecies, quiero que tu corazón cambie. ¿Y cuándo es cuando no cambia un corazón? Hay un ejemplo de dos personas que fueron perdonadas. Al primero se le perdonó una deuda demasiado grande, era una deuda enorme, y le fue perdonada. Pero ese que le fue perdonada esa deuda enorme, se encontró a otro que le debía una miseria, y entonces él fue severo con el que le debía esa miseria. Y entonces la palabra lo confronta y le dice: ¿acaso tú no fuiste perdonado por esa gran deuda, y tú vienes a ser tan miserable para poder castigar y poder venir a oprimir a este que te debe tan poquito? Esa es dualidad de pensamiento, es dualidad de corazón. Cuando el corazón nos traiciona es cuando Cristo ha hecho tantas cosas tan grandes sobre nosotros, y luego nosotros le pagamos mal. No estoy enojado, no estoy regañando, porque no tengo la autoridad para regañar, pero sí estoy triste. Estoy triste porque Dios nos habló tan bonito. Nos habló a través de mensajes, gente de muchas naciones, gente de muchos dones, personas de autoridad, y nos abrazó y nos dijo: iglesia amada, reacciona. Y la iglesia no hemos reaccionado. Y decimos: Dios, ¿por qué? Vamos a seguir avanzando, y ahorita vamos a llegar al tercer punto y vamos a ver el por qué nos cuesta reaccionar cuando Dios en su amor nos ha hablado y nos ha venido a dar una oportunidad. Lucas 24. Quitar la mentalidad de sepulturero es para establecer la mentalidad de misioneros. Quiero decirte algo: no es una palabra de juicio, es una palabra de esperanza. Porque va a quitar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hicieron los ángeles cuando les recordaron el mensaje? Porque los ángeles no hicieron un milagro, no oraron por ellas, les recordaron el mensaje. El Espíritu Santo en este momento, a todos los que estamos oyendo, nos va a recordar nuestros dones, nos va a recordar las palabras que Él ha hablado. El Espíritu Santo nos va a revivir aquellas palabras cuando nosotros deseábamos de todo corazón. Nuestro único deseo era servir. Yo esos días pensando, porque he tenido mucho tiempo para meditar, me acuerdo cuando se me dio la primera vez de predicar y iba a enseñar en un grupo en casa, y cuando iba a hablar en ese grupo en casa, oré por los calcetines, oré por los choninos, oré por la camisa, por el pantalón, planché todo, planché hasta los calcetines, limpié los zapatos. O sea, para mí era uno de los más altos privilegios que ese día yo iba a tener, que era hablar la palabra de Dios. Y lo tengo tatuado en la mente y en el corazón, porque eso hice exactamente. Preparé todo, preparé mi corazón, los 2-3 puntos que tenía que dar, y empecé de esa forma a predicar y a hablar y a enseñar. Y cuando de repente se nos olvida eso, necesitamos bajarnos de los laureles para poder venir y decir: ¿cuál es la esencia? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué servimos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué estamos dirigiendo a personas? ¿O por qué queremos dirigir personas? ¿Por qué queremos predicar? ¿Por qué queremos enseñar? Porque es uno de los más altos privilegios que existen sobre la faz de la tierra, cuando Dios ha quitado la mentalidad de sepultureros, la mentalidad de muerte, la mentalidad negativa, la mentalidad putrefacta, contaminada por el pecado, y la quita, y viene y establece la mente de Cristo. Y la mente de Cristo te dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la esperanza de gloria para nosotros. Así de que la dualidad de pensamiento se quita. Ahorita vamos a llegar al punto cómo quitar la dualidad de pensamiento. Pero ellas fueron mudadas de sepultureras a misioneras.
¿Por qué misioneras? Porque ahora tenían la misión de irle a decir a los demás, incluyendo a los 11. Llegaron con los 11 y les dijeron, encontramos al Señor, y empezaron a transmitir, a transmitir, a transmitir. Ahora llevaban una misión. Misionero viene de una misión. Y la misión fue ir a decir, Cristo resucitó, no se quedó en la tumba, Él vive. Está en el verso 13. Cuando iban los dos de camino a Emaús, cuando estas dos personas que le conocían, porque más adelante dice quién era uno de ellos, entonces iban camino a Emaús y ellos iban hablando los acontecimientos. Y aquí dice que entonces verso 13, y aquí dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué estás triste? Y ellos le respondieron, ¿acaso eres el único forastero que no sabe lo que pasó? Y empiezan, en teoría, sabían lo que había pasado. Primer punto, Dios va a quitar en su iglesia la dualidad de pensamiento y va a agarrar a sus hijos que se comprometan. Punto. Ese es el uno. Punto número 2. El Señor viene a avivar lo que ya nos habló. Porque uno dice, Señor, dime qué quieres. No, el Señor no te va a decir nada nuevo. El Señor va a venir y va a avivar la llama y la palabra que ya está depositada en ti. Aquí dice en esta palabra que Él empiezan a hablar, y Él les empieza a hablar y hablar, y empiezan a hablar con los de camino en Emaús. Entonces él hizo como que se ve más lejano y le dice, quédate con nosotros, ya es tarde, mira, pásale. Lo pasan a su casa, le sirven la cena, y dice que en el partimiento del pan, cuando viene el partimiento del pan, en ese momento algo sucedió en ellos. Lo que sucedió es que cuando Jesús, ¿qué es el partimiento del pan? Jesús hizo esto, tomó el pan, lo partió y hizo esto, y lo bendijo, porque levantaba sus manos. Y entonces el pan, que representa esto, lo partió, levantó sus manos para bendecirlo. ¿Y qué se vio aquí? Porque era una túnica la que traía. La túnica sola se baja, y cuando parte el pan, levanta sus manos, que era lo que siempre hacía, a Dios, bendice el pan, y los ojos les fueron abiertos, porque vieron los hoyos de los clavos. Porque vieron los hoyos, y en ese momento les fueron abiertos los ojos. Y en el verso 25 les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí está el punto clave. El punto clave de esto es que aquí Jesús vio lo que hay en nuestro corazón. Y no tenemos por qué ofendernos cuando algo nos habla fuerte, claro y directo. No tenemos por qué ofendernos, porque hemos vivido nuestra vida ofendiendo a Dios, y Él no se ha ofendido. Él viene en amor y nos recuerda la palabra y nos dice, vengo a abrazarte otra vez. ¿Qué vio Jesús en el corazón de aquellos que había instruido? Insensatez y tardos de corazón. ¿Qué es tardos de corazón? La insensatez es algo que ha afectado mucho. Por eso en la parábola que vimos la semana pasada, se estuvo aquí estudiando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. 5 que eran ¿qué? Sensatas, y las otras 5 eran ¿qué? Insensatas. Y en esta palabra el Señor está viendo que hay una parte de la iglesia, porque verdaderamente hay iglesias que, mis respetos,
bien avivadas, bien conectadas y están en el punto del clímax de estar desarrollando cosas muy fuertes a nivel mundial y están dando grandes frutos. Pero sin embargo, el Señor sigue viendo que hay una parte de la iglesia que tienen al Espíritu Santo encendido en sus vidas y el aceite está fluyendo, pero el Señor Jesús ve otra parte de iglesias insensatas que no lo están esperando, que no entienden la palabra, que no hay revelación de la palabra, que solamente hay entretenimiento, hay todo se permite. Iglesias permisivas donde por tal de tener gente se les permite todo. Y el Señor viene por esa parte de las insensatas, porque la historia que está descrita de la parábola de las vírgenes tiene que ver con la parte de la sensatez y la parte de la insensatez, y el Señor Jesús viene a despertar y quitar el corazón insensato de la mitad de la iglesia que no quiere entender. Porque ya habla de un equilibrio, 5 sensatas, 5 insensatas. Las 5 insensatas, Dios viene a tratar la insensatez de su corazón. ¿Para qué? Para despertar y que sean parte del avivamiento y del mover que viene, y despertar para este último oleaje del avivamiento que viene salvación de multitudes. Los campos están listos para la siega. El Espíritu humano está diciendo: levanta los ojos, los campos están listos para la siega, pero los obreros siguen siendo pocos y flojos. No, eso no dice, nomás dice pocos. Los obreros siguen siendo pocos. Orar al Padre de la mies, no nomás es orar, es rogar al Padre de la mies. En esta parte, la insensatez, lo que hace, la insensatez es una cualidad que el ser humano adopta sin darse cuenta. La insensatez es algo que te dice: mira, por favor, las curvas que hay allá al norte, cuando nosotros viajábamos de Nogales a Tijuana, en aquel entonces hay un lugar que se llama La Rumorosa, y siempre se les advertía a los camioneros, a todo mundo que fuera a viajar a Tijuana, le decían: por favor, no subas de tantos kilómetros, no subas de esta velocidad, porque La Rumorosa no está bien diseñada. Si traes un poquito de carga de más, te vas al voladero, no hay manera ahí de ir a rescatarte, etcétera, etcétera. Todos los que vivíamos en ese espacio lo sabíamos, y siempre veíamos en las noticias: no, pues aquellos que llevaban su carga venían querían probar que 10 kilómetros de más no pasaba nada, y por esos kilómetros se iban los camiones para abajo. Veíamos las fotografías, no sé si ustedes puedan buscar La Rumorosa, lleno de camiones, lleno de autos hasta abajo de La Rumorosa, y no había forma de ir por ellos. Todo eso se perdía, la gente se mataba, la gente moría en ese lugar. ¿Solo por qué? Por la insensatez. Por la insensatez de ver el peligro y querer retar al peligro. Y por decir: no, yo soy buen chofer. No se trata de lo buen chofer que eres. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos y su final son caminos de muerte, porque hay caminos que están diseñados para que tú camines y vayas y te confíes, y son caminos diseñados que no tienen inclinación. Porque todos los caminos en las curvas tienen inclinación. Cuando tienes una inclinación, el carro se adhiere a la inclinación y la carga se adapta y hace la curva. Y eso es lo que hace que los ingenieros hayan sacado toda la tecnología para que existan carreteras que aún puedes ir a una cierta velocidad alta. Las carreteras se van adaptando de acuerdo al movimiento. Pero cuando una carretera se hizo mal hecha desde el principio y te advierten: ese camino está mal porque está plano, y en el momento que das una curva tiene la inclinación a que se pueda caer tu carga. Eso se llama insensatez. Habiéndote dicho: tu vida está en peligro, ten cuidado por el camino que vas, y seguir tomando esa ruta y seguir probando y seguir avanzando, se llama tentar a Dios. Y esa es la insensatez de la iglesia actual: el tentar a Dios pensando que no pasa nada, haciendo una cosa, haciendo otra, creando nuestro propio camino plano. Tarde o temprano, dice la Biblia, que eso nos alcanzará. Nos alcanzan las bendiciones como también nos alcanzan las maldiciones. La pregunta es: ¿qué estamos oyendo como iglesia? Estamos hablando que es día de resurrección, pero Dios va a resucitar. ¿Qué va a resucitar? Sueños, dones, talentos. Va a avivar nuestro corazón, porque Él quiere un nuevo comienzo con nosotros.
Y en este nuevo comienzo, Él se va a glorificar a sí mismo, trayendo un recordatorio por su Espíritu Santo. Va a traer un recordatorio de lo que ya nos ha hablado por años, porque somos un buen depósito de su Espíritu que ya está en nosotros. Ya Él ha depositado palabra por muchos años. Ahora esa palabra viene a tomar vida. Verso 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí viene esta parte. Seguimos en este mismo punto. La insensatez te convierte en un hombre y una mujer lenta para las cosas del reino de Dios. Y el reino de Dios solo los valientes pueden arrebatarlo. Y para ser un valiente no es ser muy valentonado, no es ser peleonero, no es demostrar que uno puede. Esa no es la valentía. Hay una valentía que la Biblia habla. Eso que está hablando, solo los valientes lo arrebatan. ¿Saben qué significa ser valiente? Arrebatar. Que no me importa lo que piense el de la izquierda y de la derecha. Cuando viene una palabra de parte de Dios, yo me paro, yo la agarro. Yo digo, eso es mío. Hace muchos años atrás, lean por favor la historia de D.L. Moody. D de dedo, L de Lalo, Moody. Es un instituto que se llama Instituto Moody, pero D.L. Moody. Lean la historia de este hombre. Este hombre, estando sentado en Inglaterra en una predicación, llegó un predicador ese día a la iglesia y él empezó a hablar y empezó a dar testimonios, y la gente queda así como que estaba abriendo los ojos de que que estaban escuchando testimonios. Pero ese hombre, después de estar el predicador hablando, él dijo: pero quiero decirles algo, iglesia, el día de hoy. Todavía falta ver lo que vamos nosotros a ver a través de un hombre que diga: yo soy ese hombre, yo quiero servir al Señor, y que se entregue en su totalidad a esta palabra. Y en medio de esa reunión se levantó D.L. Moody. Todavía no predicaba, no enseñaba, era un congregante. Él se levantó y él dijo: yo soy ese hombre. Y todos los del lado dijeron: no arruines el mensaje, amigo, esto es para todos. No, no era para todos. No era para todos. El mensaje era para todos, pero el que la arrebató, la hizo, la logró. Solo de toda esa iglesia, ese hombre llamado D.L. Moody fue el único que se levantó y dijo: yo recibo esa palabra, yo soy ese hombre. Y cuando ese hombre tomó esa palabra, dice la biografía de su historia de vida que él revolucionó Inglaterra, y de ahí pasó a otros lugares, de tal forma que dejó una herencia de un instituto que sigue trayendo enseñanza y palabra a muchos lugares. ¿Por qué? Porque ese significa ser valiente. Valiente es arrebatar lo que estoy escuchando, arrebatar la palabra y decirle: Dios, yo la creo, yo la creo, yo la creo. Cuando yo estaba en mi desarrollo de crecimiento y yo veía que yo de atrás quería ver ahí y veía que estaban dando palabra, había palabra que yo veía que la gente que se la daban estaba como si nada, y yo decía: este ni le está cayendo. Pero yo decía: esa palabra, si no la quiere, la quiero yo. Así Dios es testigo que muchas veces yo deseaba la palabra que le decían a otros, y yo decía: Señor, y ese ni se mueve, y ese ni le parece que ni le cae ni le interesa. Pero no es eso, no es que no le caiga, no es que no le interese. Hay gente insensata dentro de la iglesia que su corazón es tardo. ¿Y qué significa tardo? Tardo es lento. ¿Qué es lento? La historia que viene, una historia que parece muy romántica. ¿A quienes le gusta el romanticismo? A mi esposita sí. Le gustan las historias románticas, las películas románticas. Ya después de 18 años, ahora tenemos 19 años de casados, pero después de 18 años ya no me duermo ninguna película romántica, ya. Pero al inicio empezaba así como que el oso a rugir, y decía, y ella se enojaba y lloraba, decía, y yo me volvía a sentar y yo decía: es que ni un balazo, al menos para que me despierte. Pero las películas románticas y el romanticismo siempre nos ilustra. Y hay una historia que parece muy romántica, hasta la he oído, que es en Cantar de los Cantares. Ya desde que digo Cantar de los Cantares, las mujeres suspiran y hacen Pero en Cantar de los Cantares le habla a la iglesia. Le habla a la iglesia, en la cual representa a una mujer y que va a llegar el novio. Y esta mujer se acababa de arreglar tan bien y se había untado tanta mirra que él dice: oh, ahí viene mi amado, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es aquello? ¿Verdad? Chulo, pechocho, qué bonito soy como me quiero.
todos los piropos y cosas habidas y por haber, está esta mujer en un momento de decir: wow, mi amado viene. Y el amado llega y toca y no se le abre, y luego intenta meter su mano para abrir, pero todo está goteando de mirra. Y está un caso que se lee como si fuera tan romántico ahí en Cantar de los Cantares. Pero dice que el novio, después de insistir y de querer entrar y decirle: déjame entrar, y ella decía: oh, sí le abro, sí le abro, sí le abro. Y por estar en esa tardanza, el novio se va. Cuando ella abre la puerta, dice: mi amado se ha ido, no está. Y busqué mi amado, salí a las calles, lo busqué aquí, lo busqué allá, y mi amado se había ido y no lo encontré. Eso le está hablando a su iglesia. Hay iglesias que estamos en amores con Dios, pero mientras hay insensatez en el corazón y seamos tardos en el corazón, no vamos a discernir el tiempo de la venida de Cristo. En la primera venida de Cristo le pasó eso a Jerusalén. Jerusalén, la amada que se le dijo. Jerusalén, Jerusalén, se compara a una gallina reuniendo a sus polluelos. No hay amor más grande que ver esa gallinita cómo da su vida por los polluelos. Yo veía la historia de un granjero que se quemó todo hubo un incendio, todos los animales huyeron, incluyendo al granjero, huyó. Él regresó para medir los daños, y luego se le hizo raro que una gallina estaba calcinada, y la gallina estaba ahí, se quedó, y él dijo: qué raro, todas las demás corrieron, todos los gallos corrieron, los demás animales, los demás animalitos corrieron, esta gallina, qué extraño que no corrió por el fuego. Tomó por ahí un guante, agarró la gallina para irla a tirar, y cuando la levantó estaban calcinados sus pollitos debajo de ella. Ella pudo resistir el dolor del fuego porque debajo de sus alas estaban sus hijos, y ella intentó con su propia vida cubrirlos, no importando el calor ni el sufrimiento que eso le causara. Por eso Jesús dijo: como la gallina viene a meterte debajo de sus alas. Salmo 91, porque debajo de sus alas estamos seguros. Por eso siempre nos está hablando que Él quiere cobijarnos, quiere abrazarnos para que estemos ahí. La insensatez te hace salirte de la cobertura. El ser tardo de corazón son personas que terminan diciendo: yo hago lo que se me da mi regalada gana, porque yo no me sujeto a nadie, porque yo he aprendido que todos son iguales. Y aparecen a las mujeres que les han roto el corazón, que dicen todos los hombres son iguales. Hay gente que dice todos los pastores son iguales, todos los ministerios son iguales. Nace del mismo espíritu esa frase. Gente herida que deja de creer, pero que Dios va a sanar. Para eso viene su palabra, para sanar, y que esa gente vuelva a estar bajo la cobertura y bajo las alas de lo que Dios está haciendo para esta generación. Dios viene a meter a su iglesia bajo sus alas, y la insensatez es lo único que puede hacerte que te quedes fuera. Porque cuando Jesús vino y les dijo: cuánto hubiera deseado como la gallina que mete a sus polluelos para protegerlos y tenerlos aquí bajo mi cobertura, y empieza Jesús a decir: oh Jerusalén, Jerusalén, si hubieras entendido el día de tu visitación. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dijo, llegaron ahí, cuando Él llegó ahí, que fue la semana pasada, si nos fuéramos a la temporada, fue la semana pasada, y la gente de oídas lo había oído y le pusieron palmas, y Él entró en el burrito. Pero esa misma gente que tenía insensatez en su corazón y que eran tardos en su corazón para discernir quién era, esa misma gente empezó a gritar y a decir: crucifíquenle, crucifíquenle. Y cuando no encontraban a quién más, a quién quieren que le suelten a Barrabás. Y cuando Pilato se lava las manos y les dice: bueno, yo soy libre de la sangre de este inocente porque no encontré culpa en ellos. Y entonces la gente misma que había puesto las palmas, una semana después, unos días después, ellos mismos estaban diciendo: sí, su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tontería de palabra que dijeron.
de 60 años después de ese acontecimiento específicamente, lean la historia, pero el emperador Tito llegó a ver tanta sangre que estaba, a todos esos que dijeron, su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, 60 años después era tal derramamiento de sangre que ponían, hasta alumbraban las calles con ellos, los mataban de todo tipo de formas, era un derramamiento de sangre impresionante, de tal manera que el mismo emperador Tito se sorprendió y él mismo decía, este derramamiento era algo que hasta la gente que estaba dedicado a matar y que era su misión, ellos mismos estaban impresionados de decir cómo tanta sangre del pueblo de Dios, cómo tanta sangre de los israelitas, sí, porque ellos mismos se maldijeron a sí mismos en ese momento y esa generación murió ahí. Pero en su amor, en su pacto que Dios tiene, Dios sigue levantando siempre un remanente y vuelve a levantar a su pueblo. A través de los años se vuelven a reproducir en las naciones y 50 años atrás vuelven a tener un espacio como nación, vuelven a empezar a regresar de muchas naciones y ahora tenemos otra vez la nación de Israel para cumplir su misión en estos últimos tiempos. Ahí están nuestros hermanos, hijos del primer pacto. Tú y yo somos hijos del segundo pacto, pero nuestro Padre es el Padre de los dos pactos, así es que ellos son nuestros hermanos. Y bendecimos la nación de Israel, oramos por Israel, deseamos la bendición de Dios sobre Israel todos los días, porque esa es la promesa que Dios les ha dado. La insensatez hizo que perdieran el discernimiento. Por eso Dios está tratando para volver a levantar a su iglesia como las 5 vírgenes sensatas y quitar la insensatez y ser tardos de corazón. El ser tardos de corazón es lo que le ha robado al cristianismo el no poderse levantar a cumplir su misión de vida. Mucha gente tiene años en las iglesias diciendo, ¿cuándo va a llegar mi oportunidad? No, pues si mientras tu corazón no sepa arrebatar la palabra, van a seguir pasando los años de los años. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas valiente y te levantes. Por eso todo es con actos de fe públicos. Por eso son actos de fe que uno hace. Cuando Cash Luna, yo escuchaba, cuando estuve en Guatemala, escuchaba el testimonio de él que decía cómo cuando él tenía primero tenía 3 familias, 3 mujeres, y esas 3 mujeres, 3 familias, por ahí empezó. ¿Y cómo empezó? Las primeras 20 personas y empezaban en sus reuniones, en todo, pero lo mandaron para que a un profeta que le mandó llamar y le dijo, ven porque Dios me dijo que te ungiera y te va a usar grandemente. Y en ese momento él, cuando va, era un hombre que usaba la antigüita todo. Él dice que hizo una jarra completa de aceite de ungir con especias y le echó todo como dice en la Biblia. Y en ese momento él llegó de traje, él y su esposa llegaron de traje. Él se sentó y el hombre le dice, es que Dios me dijo que te ungiera. Y en ese momento le vació completa toda la jarra con las especias y con las ramas verdes, ¿te acuerdas? Y que él dice que le derramó desde la cabeza en su traje, todo lo bañó. Entonces ya después de que fue ungido, le dijo, ya será la misión que Dios me dio. Salió de ahí y dijo, ¿cómo voy a subir al carro y cómo voy a salir a la calle así? Fue la primera reacción. Y en ese momento volteó y le dice a su esposa, no me voy a avergonzar de esto. Al contrario, ¿verdad? Le dijo, te voy a invitar a un café. Vámonos al café público que está aquí y ahí nos vamos a tomar un café. La gente pensaba que estaba loco, pero yo fui a ese café público y nos tomamos un café y los que pasaban decían, este está loco del traje, pero sin embargo estaba todo embarrado y todo lleno de esas ramas verdes. Y dice que él, por no avergonzarse, vino la palabra de Dios que le dijo, por no avergonzarte de lo que yo hice, ahora el ungimiento tenía una fuerza que ahora nosotros vemos que es. Y respeto a todos aquellos que digan que no les cae bien y que lo que sea, no me interesa si les cae bien o no les cae bien. Es un hombre que está siendo usado por Dios, es el fruto, no es la persona lo que dice, lo que habla, sino es lo que el fruto habla por sí mismo. La Biblia dice, por el fruto los conoceréis, no por si te cae bien, si te cae mal, si es de tu agrado o no es de tu agrado. Eso no dice la Biblia. Y mis respetos para ese hombre de Dios, porque esas son las raíces que lo hicieron levantarse, y de esas son las raíces que el Señor viene con una unción poderosa sobre su vida, porque no se avergonzó del aceite de la unción. Hay gente que se avergüenza en la iglesia cuando alguien cae, hay gente que se avergüenza cuando alguien empieza a hablar en lenguas, hay gente que se avergüenza cuando alguien empieza a danzar y dice, ay, ¿para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo? Hay gente que lo único que hace es maldecirse a sí misma, porque hubo una mujer que maldijo a su propio cónyuge
Y esta mujer, cuando David entró danzando, porque venía la presencia de Dios, venía el arca, cuando él venía danzando, ella habló mal de él. Y por haber hablado mal de David, por venir danzando, porque venía en un mover del Espíritu Santo, la Biblia dice que quedó estéril. No podemos nosotros juzgar lo que no entendemos. A ningún cristiano se le da autoridad de juzgar. A los cristianos se nos da autoridad para orar y tener misericordia por los demás. Y cuando vemos que alguien cae, jamás se dice que lo critiques, que lo juzgues, que lo publiques, que hagas. El Señor dice: cuando alguien cae, ahora vete a ti mismo, ve que ninguno caiga. Ahora vete a ti mismo, porque lo que a él le aconteció, a ti te puede acontecer. La Biblia jamás viene a maldecir a nadie. La Biblia viene a empoderar a todo ser humano, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que se levanta de las cuevas, de las calles. Dios viene a levantar a una generación vil y pecadora para ponerla y avergonzar a los sabios de esta tierra. Es el ladrón que le ha robado a la iglesia sus promesas, sus palabras. Y hay gente que años después de ser cristianos, es que en el 1900 tanto Dios me habló eso, y luego ¿qué pasó? No, pues es que estoy esperando el cumplimiento. Espérate, tienes que arrebatar. Tienes que arrebatar, tienes que arrebatar. La palabra está ahí, tienes que arrebatar. Cuando el ángel viene y le da el mensaje a María y le dice que a través de ella sería, habla del nacimiento de Jesús, y cuando le da el mensaje que venía de la boca y del trono de Dios, el ángel cayó después de eso, porque el ángel tenía que esperar la autorización de María para poder depositar esa semilla en su cuerpo. Y cuando el ángel da el mensaje, el ángel cayó y esperó respuesta. Y María activó la semilla, activó la palabra, activó lo que venía de la boca de Dios. En ese mismo momento no dijo: voy a orar, voy a pensarlo, voy a hablar con José, voy a hablar con mis padres, voy a hablar a ver qué piensan, a ver qué dicen. Si hubiera ido con sus padres, le dijeran: ese no fue un ángel, ese fue dime quién es ese vago, agarra un garrote y lo voy a buscar. ¿Dónde está ese que dices que era un ángel que te quiere embarazar? Así reaccionaríamos como padres. Por eso cuando la palabra viene, no consulta con padre, madre, con hermanos, con tíos, con parientes. La palabra no es para consultarse, la palabra es para obedecerse. Esa es la insensatez de la iglesia, esa es la insensatez de los tardos de corazón que andan consultando para ver a ver qué piensan los demás. Y cada ser humano que tiene dualidad de pensamiento te va a mandar a volar mucho al infierno. Jamás el ser humano te va a poder decir lo que Dios te ha dicho, porque no está en el discernimiento ni en la capacidad del ser humano. Lo que Dios dice, Él viene y lo activa. Y cuando lo activó en María, no consultó con nadie. Ella dijo las siguientes palabras: hágase conmigo conforme tu voluntad. Y esa oración tan sencilla es una oración de activación, es una oración de autorización en el corazón. Y en ese mismo instante la semilla de la palabra llegó a ella, y ahí se engendró, ahí se empezó a reproducir, ahí vino la gestación, ahí vino el proceso de los meses del embarazo, porque ahí vino el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació a través de una palabra. De la misma forma, actualmente, por la palabra, vienen nuevos nacimientos que Dios va a dar. Hombres y mujeres que nacieron años atrás, que ni ellos saben, pero que en este momento va a ser activada la palabra. Y muchos que están oyendo físicamente y otros que están oyendo a través de los medios, la palabra va a entrar tan poderosa que va a entrar en una activación. Y lo único que tienes que decirles: Dios, no consultaré con sangre, no consultaré con nadie, sino ahora activo la palabra, hágase conmigo conforme tu palabra. Y esa es la parte máxima que te hace que seas un arrebatador de las palabras. Quita la insensatez, quita lo tardo de corazón, y entonces te traslada a ser parte del reino de Dios, porque hay la mitad del reino de Dios del otro lado, que son las otras 5 vírgenes sensatas con el aceite de la unción, que están preparadas. Dios está haciendo un traslado de iglesias, un traslado de iglesias, un traslado de iglesias. Cuando Dios ve que una iglesia quita la insensatez y lo tal corazón tardo, agarra la palabra, la toma y la traspasa, la toma y la traspasa. Dios está haciendo en este momento un cambio de domicilios. Dios está haciendo cambios de domicilios. Está cambiando iglesias que estaban insensatas y tardas, las está pasando a la parte de las iglesias sensatas, con el aceite de la unción, preparadas para este mover que viene de su espíritu, para esta última generación. Con esto terminamos. Verso 30.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, dijo, entonces, y les dio, perdón. Verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Verso 32 es la clave de este último punto con el que vamos a orar. Verso 32 dice así, estamos en Lucas 24, verso 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Esta palabra, ¿me regalan un Kleenex, por favor? Esta palabra habla de cómo viene la conversión de un discípulo natural a un discípulo espiritual. Escuchen en su espíritu, porque esto nunca lo había oído. Dios me habló claramente esta palabra y me dijo, hay discípulos que son discípulos en lo natural y aún son entendidos, tienen mucho, tú te sientas con ellos y te pueden ganar en una conversación porque tienen mucha réplica y te saben responder, te saben hablar, porque son discípulos naturales del conocimiento, que tienen años estudiando, preparándose, leyendo, abren aquí, abren allá y son discípulos naturales. Pero ¿qué es un discípulo espiritual a diferencia de un discípulo natural? El discípulo natural eran estos que iban caminando rumbo a Emaús y eran discípulos del mundo natural. ¿En qué sentido? En lo natural es que traían el conocimiento de los acontecimientos que habían pasado, el conocimiento de quién era Jesús, el conocimiento de su muerte, y bueno, traían el conocimiento, pero no traían activada la palabra del conocimiento. Y en este momento vamos a ver así muy brevemente, porque ya vamos a orar. Cuando ellos empiezan a hablar, no ardía en nuestro corazón. ¿Cómo Dios está mudando corazones? Dios está mudando corazones, porque todos hemos empezado como discípulos de lo natural, todos hemos tenido que ser discipulados, pasar años de estudios, años de clases, instituto, son muchas cosas, y eso es un discípulo natural que está aprendiendo, pero hay un momento en el que el Señor Jesús viene a traer un nuevo encuentro contigo, y ese nuevo encuentro ahora te viene a gritar la palabra vive. ¿Qué significa la palabra vive? Esto es muy poderoso. Vamos a Ezequiel capítulo 15 y solamente quiero hablar rápidamente en este capítulo, es el 16, Ezequiel 16. Habla de dos visitaciones. Ezequiel 16, se los voy a narrar rápido porque estamos en el cierre ya. Ezequiel 16 marca dos visitaciones. La primera visitación viene y le dice, vi que estabas en tus sangres, no hubo quien te reconociera, habla desde su nacimiento, habla de su desarrollo, y le está hablando a alguien que le dice, yo he visto todo lo que has sufrido, lo que has vivido, que aun cuando naciste te tiraron como un siervo ahí, fuiste rechazado, describe toda una vida que necesitaba restauración. Pero cuando llega a un verso muy importante, dice que el verso 8, estoy en Ezequiel 16, verso 8, y pasé yo otra vez junto a ti. La primera vez que pasó fue para restauración, restauró. La segunda visitación viene, dice el 16, el verso 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Dios, y fuiste mía. Esta es la segunda visitación. Esto es cuando del ser un discípulo natural nos convierte en un discípulo espiritual, es cuando Él viene en la segunda visitación. La primera visitación es la que hemos tenido en la iglesia, hablando de restauración. Hemos desayunado, comido y cenado restauración. Hemos pasado procesos de muchos tipos, nos han ministrado, nos han orado, hemos ido a consejería, todos lo hemos hecho. Ya pasamos esta etapa, pero en estos 40 días se cierra la etapa.
y ahora entra una etapa nueva. La segunda visitación es que está trasladando ahora ya no las iglesias, ahora los corazones. Cada corazón lo está trasladando, ahora lo está activando, y ya no va a ser un corazón lento, ahora va a ser un corazón activado. ¿Cómo? Entendiendo la segunda visitación. Pasé otra vez, era Dios mismo, pero en una visitación distinta. He aquí, tiempo de amores. Dios viene a traer 40 días para poder entrar con tiempo, o en un tiempo de amores con su iglesia. Estos 40 días son porque la segunda visitación es Dios mismo, pero en una visitación distinta. La visitación que las naciones no hemos podido más que experimentar por cápsulas, como ideas, en lecturas, etcétera. Ahora viene la plenitud de esta segunda visitación. La plenitud de la segunda visitación. Pasé junto a ti otra vez, y en esta segunda visitación era aquí a tiempo de amores. El tiempo de amores es cuando ya pasó el tiempo de restauración, tiempo de sanidad, tiempo de oren por mí, tiempo de yo. Ahora dice Dios, ahora soy yo en ti. Y ahora está el tiempo de amores, y el que discierna. Por eso Dios viene a sanar corazones. Dios no viene a sanar todo. Todos queremos ser sanos de todas las enfermedades, de todo. Está bien, no estoy hablando mal, no estoy que toda la gente que está haciendo cadenas de ayuno y oración para que el virus se vaya. Yo les digo, ¿para qué harán por eso? Si hoy más que nunca España está empezando a tener un mover del espíritu. China, lo que no lograron los misioneros por años, lo que no se logró estando yendo, se está logrando con esto. Mejor oremos por la protección y cobertura de Dios, y que Dios cumpla su propósito en la tierra. No es por gustos, no es que aquí a mí no me gusta la fórmula. Bueno, entonces explícame de qué otra forma. Si ya la palabra ha sido corrida, han sido enviados misioneros, los han quemado. China cada pastor que estaba levantándose le quemaban su iglesia y los mataban. Están matando a los siervos de Dios. Escuchen esto con atención y con discernimiento. En los países donde la palabra estaba entrando, estaban matando a los misioneros y a los pastores. Se levantó ISIS por la parte acá por la parte de Oriente, el Nuevo Oriente, y todo lo que es la parte del Oriente. El grupo ISIS empezó a matar a todos los pastores. No saben la carnicería de pastores y de iglesias y de cristianos que ha habido. ¿Qué creen? ¿Que esto es un juego? ¿Creen que el Dios, que es el Todopoderoso, recibe la sangre de cada uno de esos como mártires que están muriendo ahí, y que los países que están siendo evangelizados matan a sus siervos? ¿Cómo no va a venir algo sobre la tierra para decir, no quieren oír a través de la palabra, van a oír a través de lo que voy a permitir, voy a autorizar? El enemigo no opera por su propia fuerza. El enemigo se ha autorizado para salir a cumplir una misión, y esta misión se va a acabar cuando Dios diga, no cuando nosotros digan, no cuando descubran la vacuna, no cuando lo que el ser humano ha estado apostándole. Le apuestan todavía a lo natural. Ese es el pensamiento de lo natural. Dios va a transportar el pensamiento natural a lo espiritual. Cuando Dios transporta el pensamiento natural al pensamiento espiritual, el pensamiento espiritual te discierne y te dice, no es por ahí. No es por ahí ni la oración, no es por ahí lo que estás haciendo, no es por ahí esto. Dice el Señor, la oración ahora es cúbrete, enciérrate, pon la sangre, como les dijo a su pueblo, enciérrense, tomen a sus familias, enciérrense en sus casas, sacrifiquen un cordero y pónganlo en los linteles de su casa. La insensatez de algunos, yo no sé si hubo o no hubo, pero si algún insensato no se reunió con su casa y no puso la sangre ahí, ¿qué creen que pasó? Cuando pasó el ángel de la muerte, se llevó a todos aquellos que no tenían ahí la sangre. El ángel de la muerte ha sido autorizado, ahorita lleva muchísimas muertes, pero el ángel de la muerte no está operando porque tiene autoridad, porque la autoridad Jesucristo se la quitó. En estos 3 días que acabamos de concluir, en estos 3 días Jesucristo quitó las llaves de la autoridad del Hades y de la muerte. Por lo tanto, cuando es autorizado, va a caminar hasta que el propósito se cumpla, no hasta que las oraciones de la gente hagan y digan, porque oramos se paró. No, fue porque se cumplió un propósito, se cumplió una misión. Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y aquí eran tiempos de amores. Es el tiempo de amores para la iglesia. Y el tiempo de amores es cuando nosotros nos has quitado todo y le tenemos a Él. Lo que hemos dicho en teoría, lo que hemos dicho en mensajes, ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Señor, aunque me quitaran todo, te tengo a ti, y tu mano es lo que me sostiene, y de ahí no me voy a soltar, porque te amo a ti. Aunque la higuera no florezca, aunque ya no haya ganado en los corrales, aunque ya labrado la tierra ya no haya nada,
con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso tenemos escrito a Ageo, para que nos abra los ojos del entendimiento y que podamos nosotros decirle: con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Oremos en este día. Espíritu Santo, tú has hablado y estás trayendo revelación, y estás trayendo, Señor, un despertar. No hay nada nuevo en lo que dije, no hay nada nuevo en todo lo que he dicho, sino que ahora tú estás trayendo solamente a memoria. Estás trayendo a memoria lo que has hablado por años, lo que hombres tuyos dieron su vida yendo a predicar, yendo a enseñar, visitando iglesias, visitando pueblos, rancherías, todo lo que hombres como Wayne Myers que dieron su vida para recorrer toda la nación y llevar tu semilla, tu palabra, y lo que ellos sembraron. Ahora, Señor, es el tiempo de germinar toda esa semilla. Ha sido la semilla esparcida por muchos lados. Ahora la semilla va a germinar, va a producir y va a empezar a dar frutos de arrepentimiento. Vienen los tiempos de frutos de arrepentimiento, y el fruto principal de arrepentimiento tiene que venir en nosotros hoy, en sus hijos, en su iglesia. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo, Pedro Gómez, te pido perdón. Te pido perdón, Padre, te pido perdón, Jesús, te pido perdón, Espíritu Santo. Quiero alinearme a tus planes y propósitos de este tiempo, y quiero ser un soldado en tu milicia para participar de este gran avivamiento que se está gestando en lo espiritual y ha de bajar a las naciones de la tierra. Padre, la iglesia Nuevos Comienzos es depositada en ti para que sea una iglesia del reino, la cual no nos importa la crítica. Si es necesario a patadas sacar a quien tengamos que sacar a patadas, Señor, lo sacaremos, pero solo quedará aquella gente que honre y que respete y que dé honra a tu palabra, porque ellos ya son infértiles por la maldición que ha salido de sus bocas. Y ahora, Señor, va a haber un fruto de arrepentimiento y gente que honre la unción, gente, hombres y mujeres que respeten lo que tú estás haciendo y lo que harás. Y Padre, declaramos que esta iglesia no tiene compromisos con nadie en esta tierra, no tiene compromisos con hombres, no tiene compromisos con personas, no tiene comprometido la palabra, no tiene comprometido, Señor, nada. Lo único que hoy hacemos es decirte: esta es tu iglesia, esta es tu amada, Señor, levántala, empodérala, Señor, haz, Señor, que de aquí corran, que se preparen las redes y corra tu palabra a toda la nación, y si es necesario a otras naciones. Entregamos toda autoridad, creemos a tu palabra. Yo no quiero ser insensato, no quiero ser tardo de corazón. Perdona mi insensatez, perdóname por ser tardo de corazón y no arrebatar tanta palabra que nos trajiste. Tienes 2 años, Padre, trayéndonos gente de los 5 ministerios, de muchas naciones y aún de otros estados de la República, hombres y mujeres tuyas. Perdona nuestra insensatez de no haber arrebatado la palabra que vino con tanto poder y autoridad. Pero ahora, Señor, tomamos y levanta y da cumplimiento, y lo único que queremos decirte es: hágase con nosotros conforme tu palabra, conforme todo lo que has hablado, conforme todo lo que has dicho. Padre, queremos de hoy en adelante hacer tu voluntad, Dios mío, porque hacer tu voluntad, Dios mío, nos ha agradado. Ahora, en el nombre de Jesús, entramos al momento de sanidad. La promesa de estos 3 días de ayuno, la promesa de estos 3 días es porque oirías desde los cielos y tú vendrías a sanar la tierra. Y la tierra son los corazones aquí presentes, y la tierra son los corazones que están a través de estos medios escuchando tu palabra. Declaramos por el poder de tu Espíritu, Señor, que en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, que hay autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se sanan los corazones. Son restaurados los siervos que fueron heridos, son restaurados los pastores que cayeron y que están en un momento de tristeza y de dolor. Se va la tristeza, se va el dolor, porque en este momento el Espíritu de Dios viene con una segunda visitación, y en esta visitación tienes que tener discernimiento de entender que son tiempos de amores. El Señor viene en este momento otra vez a entregarle a la iglesia el ministerio de reconciliación, y el ministerio de reconciliación tiene un fundamento, tiene una base y tiene un principio,
y ese fundamento y esa base y ese principio es que Él viene como si Él mismo estuviera reconciliándose, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En este momento, si nos arrepentimos, no son tomados en cuenta las tonterías que han salido de nuestra boca, las cosas que hemos dicho mal, las que hemos hecho mal y los pecados que hemos cometido. Ahora viene el perdón, viene una etapa, dice: yo vengo a que te alinees, vengo porque estás con vida, vengo porque yo todavía no he venido en mi segunda venida, vengo a traerte mi palabra, vengo a activar mi palabra, vengo a recordarte lo que ya te había dicho, vengo a activar el ministerio de reconciliación que te lo he hablado una y otra vez. Ahora vengo a que autorices tu vida para que yo deposite un poder sobrenatural en ti y que tú seas de los que arrebatan, porque en el nombre de Jesús se va la insensatez de cada corazón en este día. Se va la insensatez y empezamos nosotros a ser personas que arrebatamos, gente que no nos da pena, gente que hacemos a un lado la vergüenza, gente que decimos: Señor, sí a lo que tú dices, y caminamos en pro de eso. Caminamos, Señor, en pos de aquello que estás hablando a nosotros como personas, como familia y como iglesia. Señor, sana la tierra, sana los corazones, sana nuestra ciudad, sana nuestra nación, pero cumple tu propósito. Y ese avivamiento que yo puedo ver, yo veo un ejército preparado, un ejército preparado, un ejército preparado. Escuche en tu espíritu. Josué tenía los mismos pensamientos tuyos y míos. Y en un momento Josué se apartó del ejército y de los que estaban ahí con él, y se fue a un lugar a solas a pensar la estrategia de cómo iba a atacar. Tenía que atacar a 32 reyes, y él no era un hombre que venía entrenado en la guerra. Josué no traía un ejército que hubiera sido entrenado y había sido educado en la guerra. Josué era un hombre esclavo y traía un pueblo que venía de la esclavitud. Y la herencia era un pueblo que solo sabía trabajar con las manos, el ladrillo y construir. Pero escucha esta palabra en tu espíritu. Él se apartó para consultar a Dios, que es el tiempo que Dios está apartando las vidas de cada uno de nosotros a solas. Pero él se apartó para consultar a Dios cómo sería la estrategia de guerra para poder vencer a 32 reyes con los que él tenía que pelear. Y esos 32 reyes sí tenían capitanes, tenían generales y tenían ejércitos que habían sido entrenados, formados, y tenían todo tipo de armamentos. Pero él no veía eso. Él lo que dio fue consultó cómo sería su estrategia. Y en ese momento se aparece alguien que él le dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y la respuesta es: como comandante de los ejércitos celestiales. Escucha, iglesia, como comandante de los ejércitos celestiales he venido. Y en ese momento él se hincó y dijo: ¿cuál es el mensaje? Porque el comandante de los ejércitos celestiales es Jesucristo mismo, que viene a decirle a su iglesia: déjame entrar. Has perdido muchas batallas por tus estrategias, pero yo tengo la estrategia correcta. Y como comandante de los ejércitos celestiales me presento de nuevo a mi iglesia, porque ahora yo te voy a enseñar a orar, iglesia. Yo te voy a enseñar a buscarme. Yo te voy a enseñar a entrar en la presencia de un Dios vivo y verdadero. Pero deja que el comandante de los ejércitos celestiales vuelva a venir a tu vida. ¿Cómo? Salmo 27, 7 y 8 te dice: escúchame cuando oro, Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te he oído decir: ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Cuando hacemos eso, el comandante de los ejércitos celestiales viene a dar dirección. No esperes dirección de hombre, por favor. Los mensajes que estamos dando son simple y sencillamente, son todo aquello que Dios ha venido depositando en los corazones. Pero Él mismo está diciendo: yo quiero direccionar tu familia, quiero direccionar tu vida, quiero direccionar tu negocio, quiero direccionar todo lo que tienes. ¿Cómo? Con sus estrategias.
esta palabra, Señor, la deposito en tu espíritu para que tu espíritu traspase corazones y la confirme dentro de cada uno de los que hemos oído y aquellos que han de oír este mensaje a un tiempo después. Espíritu Santo, sigue ardiendo en el corazón de cada hombre y cada mujer, confirmando tu buena palabra, tu sana palabra, tu palabra, Señor, que viene. Hay un video con el que vamos a concluir, y este video es un video para reflexionar en lo que sucedió el día de hoy, y les agradezco mucho a todos aquellos que nos acompañaron. Se va a editar esta conferencia, aquí está Miguel Ortega, les recomendamos el trabajo 100% que él hace para lo que es edición de videos y todo lo que tiene que ver con anuncios, etcétera. Y él va a hacer la edición donde este video que vamos a ver a continuación se va a ver un poco borroso aquí en la pantalla, pero en la edición va a poner directamente el video. Y por favor, véalo en su espíritu, prepare su corazón para ver este video y dejemos que Dios nos siga hablando. Con esto concluimos y queremos decirles que la ofrenda y los diezmos y las ofrendas les estamos pidiendo que nos hagan el honor de depositarlos. Queremos decirle que el mes de marzo, con lo que se depositó, ya lo que ahorita logramos pagar el mes pasado. El mes pasado se logró completar, le damos gracias a Dios por ello, pero ahora debemos abrir y estamos iniciando este mes con los nuevos depósitos. Les pedimos de favor que nos sigan ayudando con sus depósitos en las cuentas bancarias, o también los que lo han traído en efectivo, se los agradecemos de todo corazón, porque hay que seguir pagando la renta y todas las responsabilidades que hay. No se han dejado ninguna sola responsabilidad, toda la labor se sigue haciendo, y agradecemos mucho sus corazones por los diezmos de ofrenda. Y bueno, los que estamos aquí presentes, ahorita nosotros vamos a diezmar y ofrendar directamente en el alfolí, pero ahorita los que están viéndonos en un momento más también tienen la oportunidad de hacerlo a través de las cuentas bancarias. Y vamos a ver este video, y después del video vamos a pasar a depositar nuestros diezmos de ofrendas. Que Dios los bendiga. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor.
sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive.